nunca he pretendido bajarle el perfil a lo que ha sucedido, porque hay gente que la ha pasado bastante mal, y uno como pastor siempre está en ese tipo de situaciones de acompañar al que está dolido por la partida de un familiar, de un amigo. Y comúnmente cuando uno va a ese tipo de actividades, en el pasado había mucha gente, ahora no. Me ha tocado estar en una casa solo con los hijos y en una cajita en medio de la casa las cenizas de un padre. Eso fue muy, muy terrible, y cuando yo llegué a esa casa yo decía, ¿qué les digo? ¿Acaso les puedo decir lo siento mucho? Lo lamento, ayudándote a sentir mi mayor sentido pésame. Son palabras que nosotros decimos porque tenemos algo, hay algo que decir. Sin embargo, yo todavía tengo mi papito, no podría verdaderamente decirle lo siento mucho, pero comprendí algo, que la muerte no es mala noticia. De hecho, en la mañana, voy a estar aquí en la ciudad de Cypress despidiendo a un amigo que fue el pastor que Dios usó para que yo viniera por primera vez a los Estados Unidos. Un hombre que durante toda su vida estuvo en silla de ruedas, que lo conectaban a una máquina en la noche para que durmiera. Cuando yo lo conocí a él, tenía cerca de 42 años, hace bastantes años atrás. Él fue a Chile, y cuando yo lo vi predicar y lo subieron, y él comenzó a contar su testimonio, ¿sabe? Yo comencé a llorar, y yo quería hacer un agujero en el piso del templo y esconderme, porque decía, ¿cómo ese hombre no tiene excusas para servir a Dios? Y yo que tengo todo, mi tiempo bien, puedo ir donde yo quiera, a veces encuentro excusas. Y mira, y Dios me permitió conocer al pastor Orlando Vallejos, y él hace un mes y algo atrás partió a la presencia del Señor, no producto del virus, sino que porque está escrito que algún día tenemos que morir. Mira, todos estamos en esa larga fila para ir a dar al patio de los más silenciosos. Espero estar de lo último porque tengo muchas cosas que hacer todavía, ¿no? Y que no se cumpla esa palabra que dice que los postreros serán primeros. Pero ¿saben qué? Yo he descubierto que lo terrible no es eso, porque todos algún día vamos a dar ese paso, sino es darlo sin haber terminado la tarea por la cual Dios nos trajo a este mundo. Tu vida tiene sentido. Tu vida tiene un propósito tan impresionante. Yo quiero compartir algo de eso en esta noche. Saludamos a toda la gente que nos ve por las redes sociales. Anhelamos que Dios toque sus corazones y que con esta palabra tomemos una verdad, que metamos a nuestro corazón y la podamos también poner por obra. Usted luego en casa vaya a las redes sociales de la iglesia, comparta la predicación. Es la manera que usted ayuda a la iglesia a predicar. No se coma todo el pan, sino que parte de lo que usted escuchó, compártalo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares que no conocen al Señor. Así que es la manera que usted también trabaja para que el reino de Dios sea extendido. Muy bien, quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 15. Quiero leerle 3 versos y luego desarrollar estos pensamientos que el Señor puso en mi corazón. Voy a poner el temporizador, ahí está. Lucas capítulo 15, así sentadito está bien. Yo sé que usted está muy reverente a la palabra del Señor. Verso 1 en adelante. Lucas 15, verso 1. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Mire hacia acá, voy rescatando algunas cosas.
Jesús está predicando y se le acerca los publicanos y los pecadores. Los publicanos en esa época eran judíos que trabajaban para los romanos. Los romanos era el imperio que subyugó a las provincias judías de la época, les puso el pie encima. No los esclavizó en la mirada que nosotros tenemos de un esclavo, pero les exigía impuestos, los oprimió. Era el imperio dominante, gobernante. Los judíos eran parte de los oprimidos de la época, los conquistados. Y los publicanos eran judíos que trabajaban para los romanos. Y eran conocidos por no solo cobrar los impuestos que son legales, sino que siempre le quitaban más a la pobre gente y se enriquecían ilícitamente. Entonces eran personajes odiados, aborrecidos. Entonces mira qué interesante, puede ser que entre toda la gente que está escuchando a Jesús se le acercan también publicanos y pecadores. Es decir, que publicano para ellos es sinónimo de pecadores. Es lo mismo, gente despreciable. Pero no solo está esa gente escuchando a Jesús, sino que mira el grupo que menciona ahora. Verso 2. Y los fariseos y los escribas, mira hacia acá. El pueblo judío tenía una religión, el judaísmo, basada en toda la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Dentro de la religión judaica hay grupos que son más extremos, muy celosos de guardar toda la escritura del Antiguo Testamento. Entre ellos están los fariseos. Los fariseos oran 3 veces al día. Los fariseos ayunan, los fariseos diezman de todo, hasta del comino. ¿Se imagina el sábado en la noche o viene en la noche? Porque para ellos el sábado era el día sagrado. Él viene en la noche un fariseo contando los granitos de comino para el sábado diezmarlo ahí en la sinagoga o en el templo. En Chile tenemos un dicho, cuando hay algo que no nos importa, nos decimos, me importa un comino. Imagínate que esta gente, hermano, hasta del comino diezmaba. Es decir, que era gente que trataba de cumplir la ley, escucha bien, que amaba a Dios. Y los escribas eran los maestros, los que enseñaban las escrituras. Entonces, mira qué grupo diferente. Por un lado están publicanos y pecadores escuchando a Jesús, y por otro lado están los fariseos y los escribas. Pero mira lo que hacen los fariseos y los escribas. Mira lo que dice el verso 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, refiriéndose a Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Mira, ¿saben qué están haciendo estos hombres? Como que no les interesaba mucho escuchar lo que Jesús quería decir, sino que iba para criticar. Y entre ellos se codiaba y decía, oye, mira, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si uno tiene que mantenerse puro, santo? Uno tiene que contaminarse. En ese tiempo, hermano, cualquier persona en la ley que tenía algún problema físico lo sacaban del campamento para que no contaminara al resto. Así eran ellos. Y comienzan a murmurar y a hablar mal de Jesús diciendo, ¿cómo se atreve a juntarse con pecadores, con ladrones, con sinvergüenzas? Entonces, como Jesucristo es Dios y Él conoce el corazón de la gente, verso 3 le dice, entonces, ese entonces se refiere a lo que está ocurriendo. Jesús les refirió esta parábola. Mira hacia acá. Cuando yo era niño, ustedes saben que yo me crié en la iglesia, mi papá es pastor. Yo pensaba que Jesús predicaba en parábolas, porque la parábola es una historia
sencilla de la vida real o de la imaginación del maestro, en donde se le enseña algo a la gente, una verdad espiritual escondida en una historia entendible. Es decir, que yo creía cuando era niño que Jesús predicaba por parábolas para que la gente comprendiera y entendiera mejor. Sin embargo, un día Jesús está predicando en parábolas, era la manera que usaban historias, y los discípulos se acercan y le dicen: Jesús, ¿por qué les predicas en parábolas? ¿Y saben qué contestó Jesús? Para que escuchen y no entiendan. Qué raro, yo pensé que era para que entendieran mejor, y no, al revés. Y le da la respuesta, dice: porque a ellos, los que no conocen a Cristo, los que no tienen una relación con Dios, veo que dice: no les es dado conocer los misterios del reino, pero ustedes sí. Entonces, después de cada parábola, venían los discípulos y decían: explícanos esta parábola. ¿Qué quisiste decir con esta parábola? Entonces, entienda esto. Todas las parábolas, en realidad no es para la gente que no conoce a Dios. Es para la gente que conoce a Dios. Y en las parábolas Jesús se encuentra o esconde una verdad, que cuando tú descubres esa verdad es lo que te hace crecer. Ahora, escuche bien. Jesús, después de lo que leímos, le cuenta 3 historias a esta gente. ¿Recuerda a la gente que está ahí? Están sus discípulos, están los pecadores, los publicanos, pero también están los fariseos, los escribas, que digamos así como que eran los religiosos. No estoy hablando de religiosos en forma despectiva, sino de gente que sigue una conducta, una fe, un montón de creencias, que vive, se motiva por ellas, una religión sincera, honesta. Entonces esos son los grupos de personas, y Jesús les comienza a hablar, porque recuerden que la historia comenzó en donde los religiosos se quejan y murmuran de que Jesús se junte con pecadores. Entonces Jesús le cuenta 3 parábolas. Mira las parábolas, escúchame, quiero que entienda algo. Las 3 parábolas es lo mismo, es la misma historia, solo que cambia de personajes. Vamos con la primera, verso número 4. Esta es la primera historia. Verso 3 dice: les contó una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, mira qué linda figura, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Mira la primera historia, mira hacia acá. Le dice: hay un pastor de ovejas. Le está hablando a gente que hace eso, que cuida ovejas. Es muy común para ellos. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si se le pierde una, acaso no deja las 99 y va a buscar a esa una que se le perdió? ¿Se acuerda de ese himno antiguo que decía: eran 100 ovejas que había en un rebaño? Es solo para que vean que sé cantar, ¿ok? Y dice que la va a buscar y regresa. Ahora, mira el detalle que pone. El verso 7. Os digo que así habrá más gozo, ¿dónde? Léalo conmigo. En el cielo. Está hablando de la oveja perdida. ¿Se acuerdan los personajes? El pastor de las ovejas, las 100 ovejas, la oveja que se perdió. Pero ahora dice que habrá gozo en el cielo por un pecador. ¿Se acuerdan los publicanos, los pecadores? Que los fariseos y los escribas estaban criticando a Jesús. Entonces, miren cómo Jesús comienza a relacionar la historia para que la gente que lo está escuchando entienda. Dice: así habrá gozo en los cielos. Déjame decirte algo. No hay un lugar que explote de alegría
más que en los cielos cuando un pecador viene a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué me llena eso de emoción? Porque hace algunos años atrás los ángeles del cielo estaban adorando a Dios. Ellos lo adoran por la eternidad. Me imagino que estaba Dios sentado en su trono de gloria y los ángeles, mira, querubines y serafines estaban cantando esa. Sí, me imagino que estaban cantando esta canción que dice: quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar. Y Dios hacía así con el dedito y los ángeles hacían la ola: quiero llenar. Mira, tanta alegría, hermano, tanta alabanza, pero Dios de repente dice: cállense. Y el cielo guarda silencio. Y los ángeles comienzan a ver que Dios comienza a sonreír. Dice: paren la alabanza, déjenme ver, déjenme contemplar. Y el corazón de Dios se conmueve. Y dice: vamos a hacer una fiesta, porque allá en la tierra hay uno que me conoció. Hermano, estoy hablando de tu vida. Amén. Cuando tú viniste a Cristo, la alabanza del cielo se detuvo. Dios dejó de escuchar toda la alabanza que podíamos estar dando de aquí en la tierra el día que tú conociste a Jesús. Dime si no eres importante para Dios. Dime si no puedes agradecer el tremendo amor de Dios. Amén. Pero mira lo que está diciendo Jesús. En el cielo, ¿sabe qué he descubierto? Que el tema de que hay alegría porque un pecador se convierte, se arrepiente. El problema no está en el cielo, hermano. El problema está acá en la tierra. Porque en el cielo siempre va a haber gozo. No pierdas de vista ese detalle. Mira lo que hace Jesús. Le cuenta otra historia. Pero recuerde que las parábolas son lo mismo. Es la misma historia, solo que cambia de personaje, ¿ok? Mira la segunda, verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Mira hacia acá. En la primera historia es un pastor con 100 ovejas que se le pierde una. En la segunda historia cambian los personajes. Es una mujer que tiene 10 dracmas. Una dracma es una moneda, pero 10 dracmas juntas es un collar que usaban las mujeres cuando se casaban. Era como el anillo de bodas. Y en un momento esta mujer va a mirar eso que le causó tanta alegría. Cuando agarra su collar de bodas, se da cuenta que había perdido una de las monedas. Bueno, perder una cobra, ¿qué es el problema? Pero perder una moneda de ese collar. Y la mujer se desesperó. Puso la casa patas para arriba. Mire, corrió el refrigerador, las camas, empezó desesperada a buscar lo que se había perdido. Y cuando la encontró, mira lo que hace cuando la encontró. Verso 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Nota que es lo mismo? La misma fiesta que hizo el pastor por la oveja que encontró es la misma fiesta que hace la mujer por la moneda que encontró. Ahora miren lo que dice el verso 10. El verso 10 es lo mismo que el verso 7. El verso 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Dónde están los ángeles de Dios? En el cielo. Cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, el problema no es el cielo. El problema lo tenemos acá en la tierra. Porque el cielo se detiene para alegrarse cuando una persona viene a Jesús. Jesús está contando esta historia a los fariseos, a los escribas.
Es extraño porque todas las parábolas eran para los discípulos, para que ellos entendieran los misterios del reino, pero esta vez Jesús le contó 3 parábolas para los religiosos. Vamos con la tercera. Verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Mira hacia acá. Esa historia usted la conoce. Se conoce como la historia del hijo pródigo, pero es la misma historia que la oveja y que la moneda. No más que cambia los personajes. Un pastor que tiene 100 ovejas y pierde una oveja, y la va a buscar, y cuando la encuentra regresa y hace una fiesta de alegría. Segunda historia, una mujer que tiene 10 dracmas, pierde una, la busca y cuando la encuentra hace una fiesta para alegrarse por encontrarla. Tercera historia, un padre que tiene 2 hijos, se pierde uno y cuando lo encuentra hace una fiesta impresionante. ¿Nota que es la misma historia? Sin embargo, en la tercera historia pasa algo. Hay un tercer personaje que comúnmente en la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo la gente lo pasa por alto. Sin embargo, es uno de los personajes principales de la historia. Escúchame bien, porque la historia comenzó con ese problema, que los fariseos y los escribas murmuraban que Jesús se juntaba con pecadores, y ese tercer personaje es el hijo mayor. Nota que no hay ese personaje en las otras 2 historias, pero aquí sí está. Veamos qué hace el hijo mayor. Avancen conmigo en la historia hasta el verso 25 del capítulo 15. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, mira, ni siquiera dice mi hermano, está muy enojado el tipo, hermano. Y vino sinvergüenza que ha consumido tus bienes con rameras. Has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Saben quién es este personaje en la historia? ¿Recuerdan cómo comenzó la historia? Que vinieron pecadores y publicanos a oír a Jesús, pero también llegaron fariseos y escribas. Le dije que esa gente, hermano, los fariseos, los escribas, es gente honesta, es gente que tiene una religión sincera, es gente que ama a Dios, que trata de cumplir los mandamientos, otra vez que ayuna, que ora, que se congrega, que da diezmos, que trata de vivir una vida piadosa. Pero resulta que están enojados, están celosos, porque Jesús se junta con pecadores. Esta historia, hermano, nos enseña la realidad del reino de Dios. Durante este mes de octubre, parte de septiembre, en nuestra realidad congregacional, en la iglesia a la cual yo sirvo, soy parte de un equipo pastoral de una iglesia bastante numerosa. Tengo discípulos que yo atiendo todas las semanas y le hemos estado ministrando mucho acerca de esto, porque estamos en una época acá en los Estados Unidos de una polarización de pensamientos y de ideas. Estamos en época de elecciones y qué tristeza me da cuando veo en las redes sociales amigos míos, pelearse públicamente por las redes sociales por inclinarse a favor de una posición política, cuando no logramos entender que el gobierno de Dios
No tiene que ver con política. Es verdad que nosotros tenemos que cumplir con nuestros deberes cívicos, votar cuando se puede hacer valer nuestra opinión en las urnas, en la votación. No podemos tampoco, hermano, influenciar en otros para que voten como uno quiera. Pero tenemos que comprender que vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. El reino de Dios no es un tema en la Biblia, sino que es el tema de la Biblia. Cuando Dios creó, en Génesis 1:1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Y Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pregunta, ¿por qué Dios va a crear algo desordenado y vacío? ¿Por qué no lo creó hermoso inmediatamente? Porque cuando uno estudia en el original, en el hebreo, se da cuenta que la palabra tierra de Génesis 1:1 es diferente a la palabra tierra de Génesis 1:2. ¿Y saben por qué? Es porque muchos teólogos estamos de acuerdo que Génesis 1:2 en adelante no es la creación, sino que es la recreación de Dios. En un momento Dios creó todo, preciosísimo, hermoso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero entre ese espacio de Génesis 1:1 y Génesis 1:2 se produjo en el cielo una rebelión impulsada por un ángel de Dios llamado Luzbel. Luzbel se rebeló, quiso ser igual a Dios. Dice la Biblia que él miró y dijo, yo subiré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Hubo orgullo en su corazón, el querer ser. Y la Biblia dice que Luzbel fue tomado y fue arrojado de la presencia de Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia que cuando uno junta logra hacer este cuadro. Cuando la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que arrastró consigo una tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando, hermano, recuerde que Luzbel es un arcángel. En la jerarquía angelical de Dios hay arcángeles, ángeles, querubines y serafines. Los arcángeles, por lo menos se mencionan tres: Gabriel, Miguel y su Luzbel. Y cuando dice que Luzbel arrastró consigo una tercera parte de las estrellas del cielo, está hablando de una tercera parte de ángeles, una tercera parte de querubines y una tercera parte de serafines. Cuando Luzbel se rebeló en contra de Dios, hermano, no lo hizo solo. Toda esa parte que él tiene a cargo de las huestes celestiales de Dios lo apoyó en su rebelión. Y eso me sorprende. A mí me sorprende que haya cristianos que se descuidan y que dicen, no, a mí el enemigo no me va a tentar, yo no voy a ceder. Hermano, si Luzbel fue capaz de tentar, de seducir